Pablo Aguayo, autor del crimen de Fanny, una tragedia que se producía en Ronda por los años 50, concretamente en el número 22 de calle Pulla, y que ahora usted ha conseguido pues recordar en este libro. Cuéntenos cómo ha sido todo el proceso, cómo conoce esta historia y cómo consigue publicarla. Pues el proceso se inicia en unas vacaciones que estaba yo también por Ronda, tal como ahora, y bueno, releyendo un poco los escritos de mi padre le gusta Antonio Aguayo, le gusta escribir, y él había recogido una serie de anécdotas, recuerdos familiares, tipos de Ronda. Había recogido una pequeña referencia al trágico suceso de la muerte de Fanny. Aquello excitó mi curiosidad y bueno, pues pensé que podía haber una interesante historia. Empecé a investigar, a sacar información no solamente de mi padre, ya un poco más allá, y no encontré una historia sencilla, sino una historia bastante negra y una historia donde había sucedido un asesinato que finalmente había sido ocultado y había sido tapado a la opinión pública, por lo tanto un crimen que había quedado impune. ¿Quién era Fanny? ¿Qué sucedió entonces? ¿Y por qué no se ha conseguido resolver? Fanny, o la Fanny, popularmente conocida con ese nombre, es un error que tiene el libro, se debería haber llamado El crimen de la Fanny, porque era un poco el mote o un poco el apelativo por el que lo conocía la gente popularmente en Ronda, porque era muy conocida. Era una... Fanny vino a Ronda y venía de Tánger. Ella nació allí, pero vino a los 14-15 años, huérfana, la trajo un familiar y bueno, pues aquí encontró una vida sin preocupaciones, en el sentido de que estaba descuidada de sus familiares, y acabó pues con entrar en contacto con tugurios, con casas de mancebía, y de hecho pues acabó siendo pues una prostituta. En concreto, pues ella trabajaba en la Casa de la Sola, que es un prostíbulo famoso de los años anteriores a la guerra, de los años 20 y 25. Ya en esa época Fanny era muy conocida. Antonio Suárez Reguera la encontró en este burdel, se enamoró de ella y la emancipó. Como aquel que dice, quizás actualmente le puso un piso. Pero bueno, no fue exactamente así, puesto que se convirtió en su marido, vivía emancipado con ella. Fanny y él tuvieron una vida azarosa, vivieron la guerra, vivieron circunstancias difíciles, estuvieron fuera de Ronda y volvieron, y aquí encontraron pues que su madre había muerto, su padre se había ahorcado, el padre de Antonio, estoy hablando. La familia de Fanny, como he dicho, ya no estaba. Y de la noche a la mañana pues ellos vinieron mal, pero se encontraron con que habían heredado una fortuna, en concreto Antonio. Y a partir de ahí Fanny queda recluida en su casa durante casi 20 años. Antonio monta una bodega, que es El Barco, y viven la vida que les toca vivir, hasta que Antonio fallece de muerte natural, de un cáncer, y 2 meses después aparece asesinada Fanny en su casa, la cual había heredado de Antonio en usufructo una cuantiosa fortuna, vamos, la herencia de Antonio. El caso se hizo eco de esta noticia, ¿no? Un semanal de la época que recogía los sucesos que la dictadura les permitía también. Sí, el caso, esta noticia conmocionó no solamente a Ronda, sino que tuvo un eco nacional, y efectivamente el caso era el periódico más importante yo creo que era el único que se dedicaba exclusivamente a sucesos, a recoger y a documentar sucesos. Además tenía bastante éxito, que tenía mucho público. En esa época los sucesos estaban de alguna manera contados con cuentagotas, porque el régimen no permitía que se diera la sensación de que podía haber pues un país donde se cometían crímenes en exceso y donde pudiera haber una impresión de una cierta alarma social. Y bueno, pues fue tan trascendente esa noticia que el caso le dedicó una portada donde sale Francisca Linares Barranco, la Fanny,
y donde se le dedican 5 páginas, un amplísimo reportaje. ¿Cómo consigue acceder a esta información, a esta documentación del caso? En primera instancia yo no la conseguí y luego la casualidad me llevó a paseando por la calle Pulla precisamente, encontré a una persona que vive ahora donde antes estaba la taberna del Barco. Entonces yo le pregunté y él ya me dijo que alguien había escrito en internet sobre el asunto. Yo hace 5 años estuve buscando, no encontré nada. Sin embargo, esto fue a finales del año pasado, efectivamente Rafael Pajares, un vecino nuestro, había recogido la noticia y había transcrito parte del caso. Y ya fue tirar de la cuerda para conseguir el ejemplar del caso que andaba buscando y a empezar a hablar con vecinos y documentarme más fuertemente, y ya decidí reescribir la novela de nuevo y editarla bajo mi coste, porque esto es autoeditado, y bueno, pues la presentamos en mayo pasado. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido en este proceso de investigación? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de este crimen? En el proceso son quizás cosas distintas. En el proceso de investigación lo que me ha gustado es volver a encontrar, ver que hay mucha gente que lo recuerda, que este suceso, a pesar de que el silencio y el olvido lo ha apartado del día a día, lógicamente, de la mente de los rondeños, pero un sector de población que ahora tiene unos 60 años y de ahí para arriba, este suceso lo recuerdan vivamente, ¿no? He encontrado a muchos niños de la calle Pulla, precisamente, que me han recreado toda la atmósfera que rodeó al suceso. Evidentemente ellos eran niños, no tienen conciencia plena de lo que allí se coció, pero lo que sí es evidente es que a esa edad tienes unos recuerdos que se te quedan para toda la vida, ¿no? Y en cuanto al crimen, pues claro, lo que más sorprende es la impunidad, ¿no? La impunidad de un hecho que se investiga, se llega, pienso que hasta el fondo de la cuestión, pero finalmente pues no pagó nadie por él. Y la única víctima, en este caso, fue Francisca Linares Barranco. Fue la única víctima degollada de una manera cruel y olvidada, ¿no? Mi objetivo un poco ha sido rescatarla del olvido y reparar un poco su memoria, porque era una persona, ¿no? No es una novela. Sí, es una novela. Lo que pasa es que tiene 2 partes, y en la primera parte yo me apoyo fundamentalmente en hechos ciertos, como los que hemos comentado, que recoge el caso, pero la segunda parte es pura ficción. La resolución, la investigación se hizo, hay probablemente papeles en el juzgado que recojan información fidedigna, yo no he tenido acceso a esos datos ni a esa información, y entonces yo he recreado bajo mi prisma, la imaginación, la ficción. Aparece en la segunda parte de la novela y aparece de la mano también de un personaje que es pura ficción, que es Catalina Niebla, que está inspirado en una persona que sí que es real, que era Margarita Landi, la reportera famosa del caso. Lo decía usted anteriormente, para realizar una publicación de estas características son muy importantes también los testimonios de quienes vivieron entonces y de los recuerdos que todavía tienen. Sí, sin duda. Sobre todo para mí, que soy de otra época, que no puedo llegar a imaginar con precisión porque no viví muchos de esos detalles. El hecho de que haya gente que te aporte detalles que te dan, bueno, si empiezas a imaginártelo, obviamente ya construyes un relato mucho más rico, ¿no? Y puedes entender más cosas que las que inicialmente te han llegado, ¿no? Un detalle, para no extenderme mucho. Antonio Suárez Reguera era considerado un benefactor de Ronda, era una persona sumamente generosa, que sus puertas estaban abiertas para todo el que tuviera un problema. Era muy querido en la calle Pulla, en la zona de Pastor Divino, en toda esa zona, porque todo el que tenía un problema acudía a él y encontraba una solución. Sin embargo,
pues eso, algún tipo de detalles que me han aportado ver que efectivamente fue una persona magnífica y que cuando murió su entierro fue una auténtica manifestación popular de pena, ¿no? De pena, donde no asistió a la iglesia porque él estaba expulsado de la iglesia, de alguna manera por vivir en pecado con Fanny. Otro aspecto que llama la atención de esa publicación es la portada, ¿no? Esa fotografía que Sí. recoge esa imagen de calle Pulla. Y ¿De que tu calle? y que prácticamente ha variado poco, tenemos que decirlo, ¿no? Yo me he sorprendido mucho porque efectivamente luego he visitado muchas veces calle Pulla. Esta imagen vale un emporio, es la mitad del libro y yo creo que se ha vendido en parte también por esta imagen, ¿no? Esta es una de las calles más bonitas de Ronda, es que no hay más que mirar la imagen y además aún hoy se conserva con bastante, un poco con mucha similitud. Lástima que ahora la afeen notablemente los coches que hay aparcados a ambos lados de la calle, pero sí, la foto es, no sé precisar la fecha, al fondo de la foto si se observa hay una fuente pública, entonces no he conseguido precisar la fecha concreta de esta imagen, pero estaba muy cercana probablemente a los años 40. No es coetánea a los hechos que estamos hablando, pero como hemos comentado, la calle permaneció intacta durante mucho tiempo. Pablo, ¿ha sido complicado conseguir publicar esta historia? No, teniendo 600 euros prácticamente está todo resuelto. No ha sido complicado en el sentido, quiero decir, es laborioso escribir cualquier cosa y esta era una historia delicada. En ese sentido sí ha sido laborioso porque yo no quería meterle el dedo en el ojo a nadie, ni mucho menos. Vuelvo a repetir que el objetivo era reparar la memoria de una víctima que quedó impune, ¿no? Y luego pues el proceso de autoedición, cuando tú entras en una dinámica de pagarte tú tu propio libro, pues tiene sus peculiaridades. Tú estás muy encima de todo y todo ocurre y funciona según tú quieres, pero todo pasa por ti. Entonces hay que dedicarle tiempo y ganas. Pero bueno, no resulta, a la postre resulta satisfactorio, evidentemente, que tú te cocines una historia y ahora pues bueno, pues, contacte con vosotros e intente llevarla a que la conozca todo el mundo. Eso también es parte de la labor de escribir un libro, que en otros casos no ocurre, ¿no? ¿Se ha pensado o pensó en algún tipo de público a la hora de escribir esta historia o simplemente, como decía, quería recordar el crimen y que esta víctima pues fuese recordada? Sí, sin duda yo he tenido un perfil de público al cual sabía que esta historia le iba a llegar más. Obviamente eran las personas que de cierta edad iban a poder recordar esa historia porque la vivieron o porque se la contaron en algún momento. Y por supuesto, a la gente de Ronda esta historia le resulta familiar, aunque solamente sea por una serie de personajes que están ahí en la narración y que salpican y le dan un poco de contrapunto a la historia. Es una novela negra, en definitiva. Entonces también por eso ha tenido éxito fuera de Ronda. Y como novela negra, pues también está funcionando. ¿Cómo han sido las críticas, Pablo? Pues las críticas han sido favorables. Se ha quejado la gente de que es corta la novela. La verdad es que la novela está lista en 2 horas. Es una novela cortita. Y engancha. Y engancha también, ¿no? Eso me han dicho. Ha habido gente más crítica que obviamente me han dicho que falta más Ronda en esta novela. Pero tampoco se trataba de escribir una novela sobre Ronda. Ronda tenía que estar ahí, podía haber estado más presente, pero fundamentalmente la historia que había que contar era la de Fanny. Vamos por la segunda edición ya. ¿Las ventas bien entonces? Bien, vamos, yo pienso, además he escrito este libro no con la idea de hacer dinero, porque ya rápidamente me di cuenta de que hacer dinero en el sector editorial es prácticamente imposible, a no ser que sea obviamente una persona conocida, cosa que no es mi caso. Y entonces pues bueno, me lo he planteado por dar a conocer el libro y no es una cuestión monetarista, no estoy intentando darme muchos caprichos con lo que saque del libro. Por
volviendo al crimen de Fanny, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde se puede comprar? Pues se puede encontrar en todas las librerías de Ronda, también se puede encontrar en El Pensamiento y aparte pues también está en internet, en Amazon, está disponible. El precio no va a ser un problema en ningún caso, estoy convencido. Y aparte decirte que bueno, hay una página web que es elcrimendefanny.es, todo seguido, donde también he puesto mucha información adicional al libro que no se recoge aquí porque no pensaba hacerlo muy extenso y porque también es información que va surgiendo, es un libro vivo todavía. Yo pienso que hay gente que quizás quiera contarme algo y me está viendo en estos momentos y yo le animo a que se ponga en contacto conmigo y que si quiere aportar alguna información útil o interesante, yo estoy dispuesto a oírla. Y en esa página web pueden contactar conmigo o en Facebook, que también hay una paginita para contacto y para contar los eventos que Fanny está teniendo, que el crimen de Fanny está teniendo. Y ya para terminar, yo creo que las razones ya están dadas, pero ¿por qué hay que leer este libro? ¿Por qué hay que leer este libro? Porque forma parte de la historia de Ronda, de la historia reciente y de la historia que puede ser que tu abuelo te cuente en un momento dado, porque tu abuelo seguro que recuerda esto, o tu abuela, o algún familiar. Entonces ya de por sí es algo que nos resulta cercano y tampoco estamos hablando de hace mucho tiempo, hace 60 años hay mucha gente viva aún que recuerda este suceso, ¿no? Y en parte hay que leerlo porque hay que volver a darle vida de alguna manera a una persona que murió injustamente y que murió salvajemente y que incluso su registro ha sido borrado del registro civil. O sea, pienso que fue que es muy trágico, eso es muy triste, ¿no? Muy triste que tu memoria sea borrada de esa manera tan fatal y tan total.